Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Las iglesias romanas no enseñan correctamente. Los detalles. Las iglesias romanas se han desviado de lo que sus propias Biblias enseñan. Según las Biblias romanas, los asuntos de Dios no son como las iglesias romanas quieren que sean o como ellas han enseñado como ellas quieren que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los presenta en las Biblias. En San Juan 3:13, la Biblia católica, que es una de las iglesias romanas, dice: nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Tampoco en el presente, ellos no pueden hacer obras buenas según el criterio de Dios, porque no han subido al cielo. Nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles para hacer las obras basadas en su bondad eterna, ver Apocalipsis 5 y 11. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en descanso en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Cristo. Ellas serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús 3 días después de su muerte. Porque ellas están en el paraíso, vemos que solo Jesucristo ha subido al cielo, como declara San Juan 3:13, y en San Lucas 23:43 en la Biblia, Jesús, a uno de los crucificados juntos a él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le prometió esto. El espíritu de ese hombre regresó a donde Dios, como enseña Eclesiastés 12:7 en la Biblia, y su alma es la que está en el paraíso, y estará allá hasta el momento cuando Cristo regrese a esta tierra. Esto mismo les sucede a todos los hijos de Dios que alcanzan la salvación espiritual, y mueren antes de Cristo regresar a esta tierra. Para entrar al cielo, las almas de los hijos de Dios, primero tienen que resucitar de la manera como Cristo resucitó. Recordemos que, en 1 de Corintios 10:6, el apóstol Pablo dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ver también San Juan 13:15. La Virgen María también está en descanso espiritual en el paraíso, porque la Biblia enseña diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 de Corintios 15:52, en la Biblia. También, 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí claramente dice que, los muertos en Cristo deben ser resucitados antes de ellos entrar al cielo. Jesús subió al cielo después de ser resucitado, pero la Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios, y además la Biblia dice que, aparte de Jesucristo, nadie más ha subido al cielo. Las almas de los muertos que están con Dios, hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, estarán inactivas. Hay muchas personas que murieron asesinadas, y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de esas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, ellas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten de la manera como Cristo lo hizo, no podrán informar a sus familiares o a las autoridades terrestres, quiénes fueron los asesinos que les quitaron las vidas. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados no pueden dar informes acerca de sus muertes. No solo las personas asesinadas que murieron en Cristo y cuyas almas están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, y con gusto ellas informarían a sus familiares vivos, tampoco las demás almas de los hijos de Dios que están en el paraíso, no pueden informar ni responder oraciones que las gentes les envían, incluyendo a María.
¿Puede una niña de 6 años de edad que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No, ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. Los demonios de Satanás son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber puesto sus confianzas en entidades espirituales engañosas, en los demonios, y en el proceso, mientras vivían en este mundo, no obedecieron a Dios ni se arrepintieron de este y otros pecados. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social o lapsos sanguíneos en este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Él nació en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los que dieron la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo a la obediencia a Dios de la persona. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar que Dios no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a dar todo honor, y todo crédito espiritual solo a Dios. En Romanos 1:25, la Biblia católica dice, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. En lo espiritual, nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite estará en espera del regreso de Cristo. San Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. La resurrección de Jesús es espiritual, porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Cristo no está en descanso en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios, ni tampoco fue resucitado por Dios para permanecer en este mundo. Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si rogamos, pedimos, o hablamos con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite espiritualmente, y ponernos en comunicación con María de esta manera, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17, en la Biblia. Ella será resucitada por Dios justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. Es la voluntad de Dios que, los que vivieron en este mundo en carne y huesos y fueron obedientes a Dios, estén en espera en el paraíso. Apocalipsis 6:11 en la Biblia nos habla de esto. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María, y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, más honorable, y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir, que las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María,
al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues así lo dicen 1 de Corintios 15:52, y 1 de Colosenses 4:16-17 en la Biblia. Las iglesias romanas, incluyendo la católica, durante muchos siglos no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios, las gentes realmente no las conocen correctamente. Quizás por eso Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así: la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación y fuera de ella, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo, porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él nos los presenta en la Biblia. Que Dios nos siga bendiciendo.